de encontrarnos en el hospital y allá afuera, les había comentado más o menos cómo va esto, ¿no? En realidad, todo lo que aprendamos debe ser utilizado en un contexto real con tu paciente odontológico, porque no estamos para perder el tiempo. Es decir, todo lo que aprendan aquí conmigo tiene que ser representativo, es decir, que tiene que servir para algo. Y si sirve para algo, concretas, puede ser significativo eso, es decir, que es muy poco probable que te olvides, digamos, después. Por eso en la parte teórica también hemos visto en relación a casos, ¿no? Obviamente que ese examen que están haciendo y va a seguir abierto, de todas formas, tiene que ver con casos clínicos mezclados, odonto, medicina y demás. En el examen solo van a haber casos de odontología, o sea, en relación a odontología. No va a haber otros casos más, ¿no? Am, y va a haber dos o tres preguntas en relación a esto que vamos a ver ahora, ¿no? El hecho de tener una competencia versus un objetivo es una diferencia muy, muy, muy tácita, vamos a decir así. Muchas veces en nuestra universidad, en nuestra facultad, intentamos solo cumplir objetivos, pero no así competencias. ¿Qué quiere decir esto? Que el estudiante cumple el objetivo de venir a clases, cumple el objetivo de presentar sus prácticas, de presentar sus tareas, cumple el objetivo de dar su examen, aprobar, pero cuando lo presentamos ante un paciente, en el caso de anatomía patológica, ante un paciente con su resultado de anatomía patológica, lee el resultado que yo les emito en el laboratorio y no sabe qué hacer con él, no sabe qué decirle al paciente, no sabe cómo va a actuar. Entonces, fíjense la diferencia bien, bien específica. Cumplió sus objetivos, pero no es competente aún para manejar esta situación. Entonces, lo que intentamos hacer es que se generen competencias. Obviamente que para generar una competencia debes de generar varias, varios saberes, ¿no? Entonces, pero cumplir un objetivo está muy por debajo de cumplir una competencia, ¿no? Entonces, un objetivo es una meta o finalidad simplemente a cumplir para que se dispongan medios determinados. ¿Qué es una competencia? Conjunto articulado, dinámico de conocimientos, habilidades, valores y actitudes. Ahorita que toman parte activa en el desempeño responsable y eficaz de la actividad cotidiana dentro de un contexto determinado. A ver, si por ejemplo en unos años ustedes están trabajando en un hospital, en una clínica y son jefes de departamento, del departamento de odontología, y te dicen, tienes que implementar porque hay hay muchos pacientes y necesitamos que no solo seas tú, necesitamos todo un equipo y tienes que contratar odontólogos porque tú como responsable, jefe del departamento, te vas a hacer cargo de manejar a todos estos pacientes. Y te dan 5 ítems para que contrates a los odontólogos que te van a ayudar y van a llevar tu gestión como jefe. ¿Cómo harías para contratarlos? ¿Qué les pedirían ustedes? O sea, tienen ahí, son jefes y tienen toda la tuición para contratar. ¿Qué pedirían? Y cuidado, me digan, no, a mis cuatecitos nomás los llamo y punto. No. Si bien la amistad es un valor bueno, pero no por amistad vas a dar los cargos, ¿no ve? ¿Qué pedirían ustedes? Tienen 5 ítems. ¿Qué les pedirían a los postulantes? Y tienes 50 postulantes y solo 5 tienes que escoger. ¿Cómo los escogerías? ¿Cómo es nada? ¿Cómo los contratarías?
Eh, digamos, doctor, que tenga una buena base en lo que es problemas, una buena base más que todo, doctor. ¿Y cómo, pero sabrías eso? ¿Qué les pedirías para saber eso? ¿Pedirían o no pedirían currículum? Sí, Pediríamos, ¿no ve? Por lo menos para tener una idea, digamos, ¿no? Primero, ¿no? Si decías Chelsea. No, igualmente, buenos días, doctor. Igualmente que mi compañero, ¿no? Mencionó los años de experiencia, qué cursos ha tomado, si hizo algún diplomado, cosas así, su especialidad, todos esos puntos a Sí, tomar en cuenta. empezarías con su currículum, por lo menos para leer qué papeles tiene. Pero ¿ustedes confiarían así a ciegas en los papeles que tiene? Digamos que tiene hartos papeles, ya fija que es buenísimo, odontólogo, o cómo sabrían. haciéndole algunas preguntas, doctor, digamos, sobre una enfermedad tal cual, hacer que te describa o qué solución daría una opinión sobre dicha enfermedad, porque generalmente hoy en día los papeles se pueden, ¿cómo se pueden modificar hoy en día? Claro, compras nomás y ni asistes, ¿no? Zulma, me decías, Sí, doctor, dándole unos exámenes, un paciente, sí, doctor, sí, haciéndole sí. preguntas. Miren, interesantemente ustedes han visto todo, han abarcado todo. Lo primero han dicho un currículum para chequear qué cosa ha hecho, su especialidad, qué cursos. Luego su compañero ha dicho, no, yo le haría preguntas. Eso equivaldría a un examen teórico si se vale. Pero incluso con buenos papeles y un examen teórico que saque buena nota, todavía tal vez te puede quedar la duda. ¿Será que lo puedo dejar a este chango o a esta chica solito en la emergencia? Va a ser un buen tratamiento de conductos o me va a hacer meter la pata porque finalmente soy el jefe? Y Zulma ha dicho, finalmente le haría hacer con el paciente, le haría hacer. Eso ya es más que solo dar un examen teórico, más que solo presentar papeles, que los papeles puedes inscribirte y no ir ni siquiera, ¿no ve? Tener hartos papeles o haber pasado como sea, ¿no ve? Entonces, si se fijan, lo que ustedes están buscando no es cumplir un objetivo, porque si fuera cumplir un objetivo, ustedes dirían, ya, pásenme los 50 currículums, ya, los más gruesotes, esos que se queden, los 5 más gruesos se quedan, chao, cumplimos el objetivo, contratamos. No, lo que estás buscando no es cumplir objetivo, lo que estás buscando es contratar al mejor odontólogo, es decir, al odontólogo más competente, porque en tu equipo quieres tener a los más competentes. Cuando jugamos fútbol y elegimos o cuando juegan vóley o básquet, no sé, cuando eligen, dicen dos, ¿no ve? Eligen uno y otro, ¿no? En el colegio así jugábamos, ¿no ve? Casi siempre elegías tal vez a tus cuates, pero sí o sí querías elegir a los mejores en tu equipo, porque si tienes a los mejores en tu equipo, ganas. Y si tienes a los peores, a los menos competentes, pierdes. Entonces, en eso se basa una competencia, ¿no? Es decir, que tú puedas hacer algo con eso, no solo demostrarlo en papel, no solo demostrarlo en un examen teórico. Otra manera de definir, digamos, a las competencias es de la siguiente forma. Se entiende como actuaciones integrales para identificar, interpretar, argumentar. Y esto es importante, fíjense, resolver problemas. Es decir, que aunque tenga un currículum así gruesote, aunque tenga el examen 100 sobre 100, si viene un paciente con un problema odontológico, y es más, un problema que nunca has visto, que no está descrito, que nunca has tenido la experiencia ni en la facultad ni en tu consultorio de resolverlo, nunca has tenido ese caso. Es más, lees en los libros y no hay mucho que decir, digamos, ¿no? Entonces, si ese tiene una habilidad de resolver problemas es mucho más competente, ¿no? Obviamente siempre en el contexto de idoneidad y ética, integrado al saber ser, al saber hacer y al saber conocer. Entonces, siempre que hablemos de competencia, tiene tres saberes: saber conocer,
saber hacer y saber ser. ¿Qué es el saber conocer? Lo teórico, ¿no ve? Por ejemplo, en la descripción macro, el saber conocer es, ¿qué es una descripción macro, no ve? Todo, ¿cómo se define la descripción macro? Ahora, en el saber hacer de la descripción macro, digo, hazme una descripción macro de una lesión en cavidad oral y me llegas a una hipótesis diagnóstica. O sea, solo no estás diciendo la descripción macro se divide, es así, es asá, los 7 parámetros. Eso es saber conocer nomás. Y el saber hacer es utilizar este saber conocer para hacer algo, tener un resultado, siempre en el contexto de la ética. Por eso tenemos que involucrar al saber ser, valores y actitudes que todo odontólogo o médico debe tener. No me sirve nadie, y seguramente si tú eres jefe de departamento y estás contratando a alguien, ¿de qué te sirve un capísimo que hace implantes, tratamiento de conducto? Pucha, en su examen se ha sacado 100 sobre 100, es más, se han sacado 110 sobre 100, pero es un hijo de la chingada, es decir, es una mala persona, no trata bien al paciente, vela solo por sus intereses, lo mínimo indispensable hace en tu hospital, en tu servicio. Entonces, por más de que sea muy bueno en saber conocer y saber hacer, no sirve. O sea que lo principal de una competencia es saber ser. Muchas veces he leído que para ser buen odontólogo o buen médico, primero tienes que ser buena persona. No sirve no tener un valor importantísimo que se llama empatía. ¿Alguien sabe qué es empatía? ¿Cómo me explicarían en sus propias palabras qué es la empatía? ¿Qué será la empatía? Sería ser una Cuando, persona sociable, una persona que pueda expresarse libremente y hacerse entender con otro grupo, con otra persona. Más que Que te todo eso sería. pongas, Mande, si decías, Valeria. que te pongas, o sea, que es ponerse en el lugar de la otra persona. Sí, más específico es eso. Lo que decía su compañero son habilidades importantísimas dentro de la competencia saber ser de comunicación, porque aunque seas buenas personas y no sabes decirle qué, cómo es el diagnóstico, no jala. Pero como su compañera dice, Valeria, es mucho más facilito definir esto como ponerte en los zapatos del otro, a veces dicen, ¿no ve? O sea, si alguien tiene esto, con seguridad nunca va a actuar mal. ¿Por qué? Porque seguramente tú quieres para ti o para tu familia lo mejor, el mejor odontólogo, el mejor médico. Entonces, si tú quieres para ti eso y tienes la habilidad de ponerte en el lugar del otro, es obvio que cuando venga un paciente vas a decir, yo quiero lo mejor para mi paciente, sobre cualquier cosa, porque como quiero lo mejor para mí y la empatía es ponerme en el lugar del otro, entonces eh, me voy a poner, voy a, voy a, voy a tener esta habilidad. Entonces, ponerse en el lugar del otro. Si tienen esto, es ya 90% ganado de todo. Porque aunque no seas muy bueno memorizando, no seas muy bueno en habilidades, eso se soluciona. Persistentemente vas memorizando, memorizas finalmente. Persistentemente haces práctica, 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 práctica en odontología y vas a mejorar. Pero si, digamos, no tienes valores y actitudes como empatía, por ejemplo, ¿cómo te voy a hacer practicar la empatía, no ve? Es medio fregado, ¿no? Complicado. Pero sí les puedo hacer reflexionar sobre la empatía en relación a que cómo actuaría yo con ese paciente. Un ejemplo que siempre doy es, viene un paciente a su consultorio, se ha tardado, tenía una lesión en cavidad oral y después esa lesión ha crecido, es irregular, es anfractuosa, heterogénea, ha desplazado los dientes, los premolares izquierdos y finalmente los ha destruido, los ha invadido. Cuando ves tú, es una bola, es un tumor, es una masa, le haces una tomografía de cabeza y cuello, parece que hay metástasis en otros huesos y obviamente vienen y acuden a ti, doctor, doctora, ¿qué tiene mi mamá? Va con su hija y su esposo, o sea, su yerno, a tu consultorio. En tu consultor te dice, ¿qué podemos hacer? Tú ya chequeas y por tu experiencia dices, aunque yo no tengo ojos de microscopio, pucha, le voy a mandar al doctor Villarreal una biopsia y me va a decir que es cáncer. Y como ya tiene metástasis en cuello y todo, pucha,
lo más probable es que en 6 meses se va a morir este paciente, porque está bien difícil operar eso, ya no podemos quitarle la cara, digamos, ¿no ve? O la cabeza, porque se va a morir, ya está metastatizado. En tu mente sabes que se va a morir en 6 meses, 8 meses, pero los pacientes, la paciente y su hija te van a decir, ¿qué hacer? ¿Cómo le dices esto a tu paciente? Tienes que decir, ya la has examinado, ya, incluso ya tienes la biopsia, ya te he dicho que es cáncer, ya sabes que está metastatizado y que esto es grave, es difícil operar, ni siquiera hay que operar porque no puedes ya quitarle la cabeza y se va a morir. ¿Cómo le dirías a tu paciente que tiene cáncer y se va a morir en 8 meses? A ver, ¿quién se anima? ¿Cómo es nadie? Se vale equivocarse, pues ahorita es la mejor manera de practicar. Algún día van a tener este paciente, les voy a decir. Sí o sí no se van a salvar de que van a tener un paciente que van a tener que decirle esto. ¿Cómo es? ¿Cómo le dirían? Bueno, primero, doctor, lo primero sería es no preocuparle al paciente, no ser Ya. tan directo, decirle eso. Eh, decirle de una forma en que pueda entender el paciente y sus familiares, ¿no? Y, a ver, ¿qué más? Está bien, digamos, no, pero eso es muy teórico. Alguien se anima a decirme, yo soy el paciente, a ver, dime, comunícame, dime, ¿cómo me dirías? Mm, para- A ver, intenta cómo te sale, a ver, ¿cómo le dirías? ¿Cómo me dirías? en algo práctico, dice, ¿no, doctor? En algo A ver, que, es que dime, pues, a ver, yo, ahorita lo así tengo como si así fuera, desordenado, pero estoy buscando las palabras, ¿no? no importa, a Bueno, ver, como le dije al principio, decirle no ser tan directo con el paciente, ¿no? Tratar de subirle la moral, tal vez, de motivarle. eh, y si al final no te tratar, pregunto, ya doctor, ya he entendido que tengo cáncer, pero ¿y qué voy a hacer? Si te digo, ¿qué puedo hacer? Te digo así. más que todo estaría en la motivación, doctor, por decirle que disfrute su estadía con sus Sus últimos días. familiares. No, que disfrute estar con sus familiares, que esto se va a solucionar con el transcurso, pero aunque ya sabemos que ya es una... Y si eh, te pregunto, doctor, ¿se va a solucionar? Gracias, doctor. Pucha, usted siempre es el que yo pensaba que me iba a curar de cáncer. Gracias. Entonces, me voy a curar, te digo. no, dejarle muy claro que tiene una enfermedad que no se puede curar, ¿no? Eso decir, eso tiene que estar, Y, si y si te pregunto, y doctor, ¿en cuándo me voy a morir? no sé, tal vez tratar de decirle la verdad, pero mm, no En decirle ocho con meses, palabras así. fuertes, ¿no? ¿Y cómo sería eso? ¿Cómo sería eso con palabras fuertes, menos fuertes? Mm, Está difícil, ¿no ve? Medio complicado. Y además recuerden una cosa. Gabriel, ¿decías algo? Hola. Bueno, es complicado y tienen que recordar una cosa, que el paciente tiene derechos y obligaciones. Un derecho del paciente es saber la verdad, o sea, saber su diagnóstico. Ante eso no podemos hacer mucho. O sea, que estamos con las manos atadas. Pero una clave para que ustedes puedan resolver esto, les digo sinceramente, es, imagínense, Dios no quiera, ¿no ve? Pero ¿qué es uno de sus familiares? ¿Qué es su mamá, por ejemplo? Puta, Dios no quiera, ¿no ve? ¿Cómo le dirías a tu mamá? Entonces, tal vez un buen paso sería, ya que está acompañada de su hija y su yerno, tal vez conoce mucho mejor cómo es su mamá. Tú no la conoces tanto a la paciente, ¿no? Tal vez la conoce mejor a su hija. Por ahí la haces entrar a su hija solita un cachito, le dices, y le vas contando qué tiene, qué podemos hacer.
aunque nosotros no somos Dios, sabemos que puede morir en 8 meses, y quién te dice que no hay un milagro de verdad y no se muere o dura más. Entonces, pero siempre hay que decir la verdad, pero podríamos empezar por su hija para saber qué quiere, cómo quiere que le digamos, ¿no ve? ¿Cómo sería? Entonces, así podemos manejarnos. Si fíjense, ser odontólogo o médico no es tan fácil nomás como estudiar y hacer tratamientos y demás. No, nosotros no trabajamos con casas, nosotros trabajamos con personas. Y eso implica algo mucho más responsable de nuestra parte, ¿no? Entonces, tenemos que ser competentes, y la competencia, como les había dicho, es para resolver problemas, y tiene una parte teórica, una parte de hacer, y lo más importante, el saber ser. Aquí hay una tabla comparativa entre objetivos y competencias, digamos. Son interacciones y propósitos concretos. Las competencias hacen referencia al perfil académico, profesional, por ejemplo. Los objetivos están orientados a la planificación. Las competencias tienen un rango de generalidad más allá de la planificación, si se fijan. Están orientadas a las actividades encaminadas a lograr metas. Esto solo llega a metas, y esta está delimitan el tiempo del estudiante que se desea formar. Entonces, no es necesario que se aprendan de memoria nada de esto. Lo que quiero es que entiendan que una competencia es algo más allá de un objetivo, y que la competencia debe tener el saber conocer, el saber hacer y el saber ser, que es lo más importante, son los valores y actitudes, y dentro de un valor y actitud que es imprescindible para un odontólogo o un médico, es la empatía, que es ponerse en el lugar del otro. Dentro de la descripción macroscópica, que ya les he mandado los videos y ya les he pedido que me hagan una descripción, necesito que entiendan qué es, ¿no? A pesar de que ya hay los videos y demás y los pueden ver varias veces, ahorita vamos a sacar todas las dudas, ¿no? Entonces dice, el futuro médico odontólogo describirá macroscópicamente una pieza quirúrgica o de autopsia o de estudio de imagen también. Esto aplica a las radiografías que ustedes van a poder ver, a la panorámica o a la periapical. ¿Para qué? Pero con un objetivo, concluir con la más probable hipótesis diagnóstica. ¿Qué es una hipótesis? Una posible posibilidad. Cuando ustedes ponen hipótesis, es que no están diciendo categóricamente tal cosa o tal otra cosa, es una posibilidad. Y esto tiene que tener correlación con lo que se ve en la morfología y los síntomas y signos que tiene ese paciente. Entonces, en el saber conocer necesitamos entender qué cosas. ¿Qué quiere decir descripción macro? Es a ojímetro, a ojo desnudo, decir qué cosas tiene, y al decir qué cosas tiene, se refiere a los 7 parámetros. Esos 7 parámetros son la forma, el tamaño, la superficie, la densidad o la consistencia, el color, la localización. Todos esos 7 parámetros que los he mandado en el ejemplo que tienen en el Classroom y obviamente en los videos. Sí o sí tiene que tener por esta vez todos los 7 parámetros, porque vamos a practicar. Yo sé que algunas veces algunos parámetros no son relevantes. Por ejemplo, pesar una víscera hueca no es relevante. A veces el color no es tan relevante, o a veces sí. Por ejemplo, en un melanoma, el hecho de que sea negro, color negro café, te dice que es melanoma, ¿no ve? Entonces, algunos parámetros en algunas veces son más importantes y otros no. Pero como estamos haciendo un ejercicio para aprender a describir, necesito que siempre usen los 7 parámetros por el momento. Ya cuando se vuelvan más capos, ustedes ya van a elegir de los 7 parámetros cuáles son siempre los más importantes. Muchas de las dudas que me han mandado es, doctor, ¿y cómo sé el peso, digamos, ¿no ve? ¿Cómo sé el peso? Entonces, el peso pueden estimarlo, es decir, si esa lesión parece ser más pesada de lo que habría hecho ese órgano, es decir, en un cáncer y demás, obviamente que aumenta el peso, pero cuando hay una isquemia, ¿no ve? Cuando no hay sangre ahí y hay atrofia, obviamente el peso de ese órgano o tejido va a ser menor. Entonces, cuando tengan esas dudas, ponen de peso aumentado para lo esperado o de peso disminuido para lo esperado. Entonces, como les digo, por ahora necesito que ustedes pongan todas las, ¿cómo se dice? Los parámetros para para que practiquen. Y
que se les quede grabado estas cosas en ese sentido. Entonces, ya viendo, hemos dicho, descripción macroscópica es a ojo desnudo decir las atribuciones a las características que son los 7 parámetros que ya hemos mencionado, pero con un objetivo, no solo para decir como una lista de cocina, ¿no? Color rojo, forma tal, superficie tal, sino que todo eso tiene que servir para algo. Y eso que sirve para algo, en realidad, es para llegar a una hipótesis diagnóstica. Entonces, ¿cuál es el objetivo de una descripción macroscópica finalmente? Para que generes una posibilidad diagnóstica, ¿no ve? ¿Cuál sería el parámetro más importante? El parámetro más importante dentro de los 7 es la localización, porque si tú no sabes dónde está la lesión, no vas a entender, no vas a saber qué significan los otros parámetros. Por ejemplo, si yo les digo lesión irregularmente ovoide, redondeada, de 1.5 por 1.5 centímetros, de color blanquecino, dura a la palpación, no entiendes porque no sabes dónde está. Y si te señalo tu pie, esa bolita que tienes que se llama maléolo, un redondo, duro, blanco, es el hueso. O sea, no tiene nada, no, en realidad no tiene ninguna alteración. Te estoy describiendo el hueso normal. Pero si te digo que esa lesión está en paladar blando, que es una lesión exofítica, redondeada, dura, blanca, que recién ha crecido, lo primero que vas a decir, pucha, no, eso no es normal en paladar blando, creo que ahí se ha calcificado, no sé qué hay hueso, puede ser un cáncer incluso. Entonces, fíjense que cuando tú hablas de la localización, es el parámetro más importante porque le da sentido a la forma, al color, a la superficie, a la densidad, todo le da la explicación después, ¿no? Entonces, el objetivo de una descripción macro es llegar a una hipótesis diagnóstica. ¿Qué diferencia hay entre una lesión reactiva y neoplásica? Esto es el esquemita que alguna vez ya les había mostrado. Y sobre este esquema es que vamos a trabajar la parte práctica. Tenemos dos tipos de lesiones. No estamos hablando de lo que hemos visto, ¿no ven? En la clase teórica, de que hemos dicho lesión reactiva, o digo, lesión irreversible, irreversible. No, esto está más genérico, más grande, una clasificación más grande. Reactiva, y no está en el libro por si acaso. Lesión reactiva y lesión neoplásica. Cada día cuando tú vas y ves a un paciente en cavidad oral, si ves alguna cosa rara, vas a decir, ah, está lesionado, hay un daño. Eso puede ser de dos sopas, o reactivo o neoplásico. O sea, puede ser o cáncer o puede ser otra cosa, ¿no ven? Entonces, yo sé que en el 90, más del 90% de las lesiones que ustedes van a ver son reactivas, pero en algunos casos van a haber lesiones neoplásicas. Y por favor, piensa mal y acertarás, dice. No quiero que por estar todo el tiempo viendo reactiva, 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 te mecanices y no veas prontamente que es una neoplásica. Porque generalmente en nuestro país, en Bolivia, se muere el paciente porque ha ido rebotando por varios odontólogos o varios médicos y no sabían qué tenía, pensando que era o una inflamación o una necrosis o una trombosis, una fibrosis o las adaptaciones celulares que hemos visto, o una hiperplasia o una hipertrofia, una atrofia. Y recién cuando ya es muy grave, como metastatizado todo, recién, ay, pucha, había sido cáncer, ni modo, ya no se puede hacer nada. No. Entonces, nuestra labor como odontólogos o médicos es desde el principio captar si es esto o es esto. Porque si lo agarro a la neoplasia al principio, la curo. Le reseco, lo corto y listo, murió ahí y sobrevive el paciente. Entonces, ¿cuál es la diferencia entre una lesión reactiva y una lesión neoplásica? La reactiva tiene estímulo y tiene respuesta, tiene causa y tiene efecto. Pero cuando quitas la causa o el origen, se quita, se cura. Mientras que la neoplasia tiene causa y tiene efecto. Pero cuando quitas el origen o la etiología, no se quita el cáncer. Ejemplo, para que sea más facilito. Van al sol, se queman con el sol. Es una lesión de quemadura solar. Te va a dar una inflamación en la piel, entonces tienes una dermatitis. Una lesión reactiva, porque si te quitas del sol en unas 2 semanas, regenera y se cura.
Pero si vas al sol por más de 20 años, no eres de piel blanca, no te cubres con protector solar y te da una lesión exofítica irregular, anfractosa, heterogénea, fea, adherida a planos profundos de color café negruzco, o sea, cáncer de piel, melanoma, por quitarte del sol, y sabes que el melanoma te ha producido por el sol, no por tanta exposición solar a tantos años. Pero si te quitas del sol, ¿se te va a quitar el cáncer? La respuesta es no. Entonces, cuando te quitas el estímulo en una lesión reactiva, se cura, pero cuando le quitas lo que le causó el cáncer a un paciente, no se cura. Entonces, sobre este esquema nosotros vamos a andar, siempre que vamos a ver en una, y seguramente todo lo que me han mandado de sus trabajos tiene que ver con esto. Seguramente algunos me han mandado algunas lesiones neoplásicas, benignas o malignas, cánceres, o otros me han mandado reactivas, algunas gingivitis, alguna hiperplasia, alguna metaplasia, alguna necrosis, alguna fibrosis. Entonces, solo de 2 sopas vemos cada día. Obvio que la mayoría que vemos esto, gracias a Dios, es esto, y pocas veces esto. Pero como tanto ves esto, a veces te acostumbras y te olvidas de que existe esto y no lo diagnostiques. Por si acaso, las lesiones reactivas más frecuentes son todas las itis. Si no me creen, acuérdense de cualquier enfermedad que hayan tenido o hayan escuchado, generalmente termina en itis. Duodenitis, gastritis, faringitis, faringoamigdalitis, gingivitis, periodontitis, casi la mayoría es esto. Ahora, no se olviden que la inflamación y todas estas, a la largo, por muchos años, también puede producir, por si acaso, un cáncer. Por eso no nos gusta una gingivitis que tenga 5 o 10 años, porque el paciente podría llegar a un carcinoma epidermoide. Entonces, no nos gusta eso. Y saben que la hiperplasia también por aumento de división se divide, a veces no es perfecta la división, más riesgo de que pueda mutar y cáncer, ¿no ve? Porque cuando ya hablamos de que hay mutación, ya estamos hablando de cáncer, ¿no ve? Hemos hablado del P53. Entonces, resumiendo, diferencia entre competencia y objetivo. La competencia pues, es más grande que el objetivo es una cosita, es cumplir metas, mientras que la competencia tiene 3 saberes: saber conocer, que es la parte teórica; saber hacer, que es la parte práctica; y saber ser, que son los valores y actitudes que todo odontólogo debe tener, especialmente la empatía. Si yo contratara a algún odontólogo, no me basaría en objetivos, me basaría en si es competente o es incompetente, porque si es incompetente, me va a arruinar mi servicio y va a hacer que el paciente tenga problemas. Ahora, la descripción macroscópica, ¿qué es? A ojo desnudo, decir las atribuciones, las características, que son los 7 parámetros, pero no por decir nomás, sino con un objetivo. ¿Qué objetivo es ese? Llegar a una hipótesis diagnóstica. ¿Qué es una hipótesis diagnóstica? Una probabilidad de diagnóstico. ¿Y cómo vamos a manejar esto? Si vemos una lesión, lo primero que nos preguntamos si esa lesión es reactiva o es neoplásica. Si es reactiva, puede ser una itis, puede ser hiperplasia, hipertrofia, atrofia, metaplasia, puede ser necrosis coagulativa, licuefactiva, puede ser fibrosis, puede ser trombosis. Si es neoplasia, vamos a decir si es benigna, si es maligna. Esto todavía no vamos a tocar muy específicamente porque el capítulo 8, que es el último, es de neoplasias. Y ahí yo les voy a enseñar a llamar con nombre y apellido cada cáncer que hay en cavidad oral, no de memoria, van a ver que hay una parte, facilita cómo aprender, por eso se llama nomenclatura, no te vas a aprender de memoria y vas a ver que cuando te lee cualquier neoplasia, tú ya vas a saber qué es, si es grave, no es grave y qué hay que hacer. Entonces, esa parte tendríamos con la parte de las competencias, que muchos me han mandado, están muy bien sus descripciones macro, pero tienen que saber que en el examen tiene esa parte teórica y esa parte práctica, ¿no? En realidad que te voy a pedir que hagas una descripción macro. También puede haber preguntas teórico-prácticas, ¿no ve? ¿A qué me refiero con esas preguntas teórico-prácticas? Me refiero al hecho de, ¿cómo se llama? De que puedo preguntarte qué es una competencia, ¿no ve? O cómo se, o qué partes tienen una competencia, ¿no ve? Entonces, a ver si carga. ¿Dónde está?
la. Yes, ¿no?